Hay momentos en que la búsqueda de fama y visualizaciones sobrepasa los límites del sentido común y, en México, eso puede tener consecuencias fatales. Varios youtubers e influencers decidieron desafiar, burlarse o involucrarse indirectamente con personas vinculadas al crimen organizado y terminaron descubriendo, de la peor manera posible, que ciertas fronteras no deben cruzarse. Eso es exactamente lo que veremos aquí hoy. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán, fue un youtuber mexicano que ganó notoriedad en las redes sociales por sus videos en los que aparecía consumiendo grandes cantidades de alcohol y haciendo declaraciones polémicas. En diciembre de 2017, con apenas 17 años, fue asesinado en un bar de la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco. Días antes de su muerte, El Pirata de Culiacán había insultado a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En el video que se volvió viral, el joven insultaba y banalizaba al líder del cártel, que pocos días después habría ordenado su asesinato. En la noche de su muerte, un grupo armado entró en el bar donde se encontraba el joven y abrió fuego contra Lagunas Rosales, que fue alcanzado por cerca de 15 disparos, falleciendo en el lugar. Rodolfo Fofo Márquez es un influencer digital mexicano conocido por exhibir un estilo de vida lujoso en las redes sociales. En uno de sus videos más famosos, coloca varios de sus autos de lujo sobre un puente, bloqueando todo el lugar con sus vehículos. En febrero de 2024, se vio involucrado en un violento incidente en Naucalpan, en el Estado de México, en el que agredió brutalmente a una mujer de 52 años después de una simple colisión en el estacionamiento de un centro comercial. La agresión fue registrada en video y ampliamente difundida, generando indignación pública. Tras las investigaciones, Fofo Márquez fue detenido en abril de 2024 y en enero de 2025 condenado a 17 años y 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio. Además de la pena de reclusión, fue condenado a pagar multas e indemnizaciones económicas a la víctima. Durante el juicio se destacaron comportamientos de odio hacia las mujeres y comentarios despectivos que él había hecho sobre mujeres en sus plataformas digitales. Tras la sentencia, surgieron videos que mostraban a Márquez siendo agredido por guardias penitenciarios, lo que resultó en el despido de los involucrados. Su hermano, Rodrigo Márquez, anunció que la defensa apelaría la sentencia, alegando injusticias en el caso, y el proceso sigue en curso hasta hoy. Sin embargo, Fofo Márquez continúa preso. En agosto de 2021, la periodista mexicana Azucena Uresti, presentadora del noticiero nocturno de Milenio Televisión, fue amenazada de muerte en un video atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación. En el video, un hombre enmascarado que afirma ser Nemesio Oseguera Cervantes, el mismo que vimos en el tema anterior, conocido también como El Mencho y líder del cártel, acusa a Uresti y al Grupo Milenio de favorecer a grupos de autodefensa rivales al cártel en sus coberturas periodísticas. Afirma que, si la periodista continúa con esa postura, se verá obligado a actuar en su contra, incluso si eso resulta en acusaciones de feminicidio. La amenaza generó una amplia condena por parte de organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa, que exigieron protección inmediata para Uresti y una investigación rigurosa del caso. Hola, buenas tardes. Yo, representante del cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticia Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí del quien me tira a mí directamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció, afirmando que el gobierno ofrecería protección a Uresti y que no se tolerarían amenazas contra periodistas en el país. Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, más conocida como La Nana Pelucas, fue una periodista, bloguera y satirista mexicana que ganó notoriedad a través de su canal de YouTube, El Sillón TV. En él, abordaba la política local de Acapulco y de la región de Guerrero, en México, con humor y sarcasmo, entrevistando con frecuencia a funcionarios públicos y comentando las acciones de los políticos locales. El 5 de febrero de 2018, Pamela fue asesinada en su restaurante, A Todos los Santos, en Acapulco. Dos agresores
agresores no identificados entraron en el establecimiento y le dispararon, causándole la muerte. Antes de su asesinato, Pamela había recibido amenazas debido al contenido de sus publicaciones. En diciembre de 2016, Narcomantas, nombre dado a las lonas usadas por grupos criminales para enviar mensajes, mencionaban su nombre, lo que sugería descontento con sus actividades en línea. Es decir, todo indica que el crimen está ligado a esas personas. Las autoridades investigaron el caso y, en 2019, Edgar Saúl N., conocido como el Negro Pipa, fue detenido como sospechoso de participar en el asesinato de Pamela. Su trágico asesinato deja al descubierto los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores en México, especialmente aquellos que abordan temas sensibles como la política local y el crimen organizado. Valeria Márquez, de 23 años, influencer, modelo y propietaria de un salón de belleza en Zapopan, en la región metropolitana de Guadalajara, en México, fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok el 13 de mayo de 2025. Realizaba el directo desde su salón de belleza cuando un hombre, fingiendo entregar un regalo, apareció en el lugar. El individuo llegó en moto, confirmó que se trataba de Valeria, entró en el salón, realizó al menos 2 disparos, uno que impactó en el pecho y otro en la cabeza, y huyó a continuación. Minutos antes del ataque, ella había mostrado preocupación. Mencionó que esperaba un paquete o algo caro que le sería entregado personalmente y comentó que tal vez deberían esperar ese regalo, dando a entender que parecía saber algo. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación para tratar el crimen como feminicidio. Actualmente no hay confirmación de quién es el autor. Sigue prófugo. La influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, fue encontrada muerta junto con su marido y sus 2 hijos en una camioneta abandonada en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. El caso ocurrió el 22 de agosto de 2025 y conmocionó al país por su brutalidad. Los cuerpos de Esmeralda, de su marido Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, y de sus hijos fueron hallados dentro del vehículo, que había sido dejado en un taller mecánico. Según las autoridades locales, todos presentaban heridas de bala, lo que indica que la familia fue ejecutada. Esmeralda era conocida en las redes sociales como Esmeralda FG, donde compartía videos sobre viajes, estilo de vida y momentos en familia. Sumaba decenas de miles de seguidores y su última publicación fue realizada el 7 de agosto, pocos días antes de la desaparición. La noticia de su muerte se difundió rápidamente en las redes, causando gran conmoción entre fans y otros creadores de contenido. Las investigaciones apuntaron inicialmente a una posible relación del crimen con el narcotráfico, ya que el marido de la influencer era dueño de una empresa de venta de vehículos y también de un negocio de cultivo de tomate en Michoacán, actividades que, según la policía, podrían haber servido como fachada para el lavado de dinero. La hipótesis de que la familia hubiera sido víctima de una ejecución relacionada con disputas criminales ganó fuerza, aunque las autoridades aún no han presentado pruebas definitivas. Tres hombres llegaron a ser detenidos poco después del crimen, pero acabaron siendo puestos en libertad por falta de evidencias concretas. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre quiénes serían los responsables ni cuál habría sido la motivación exacta. Sabrina Durán Montero, conocida como La Ina, fue una influencer chilena de 24 años que ganó notoriedad en TikTok, donde acumulaba cerca de 500.000 seguidores. En sus videos exhibía con frecuencia ropa de marca y realizaba bailes populares, algunas veces grabados durante su periodo en prisión. Además de su presencia en línea, Sabrina estaba involucrada en el narcotráfico, liderando una organización criminal en la región de Peñaflor, al sur de Santiago, en Chile. Tenía condenas por tráfico de cocaína y pasta base, y había sido liberada de prisión apenas 5 meses antes de su muerte. El 24 de octubre de 2023, Sabrina fue asesinada a tiros, a plena luz del día, en la comuna de Padre Hurtado, en Santiago. 2 hombres la interceptaron, efectuaron al menos 8 disparos y huyeron con su vehículo, que posteriormente fue encontrado incendiado.
Las autoridades sospechan que el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas debido a sus actividades en el tráfico de drogas. El funeral de Sabrina fue considerado de alto riesgo por las autoridades chilenas, que movilizaron unidades especiales de la policía para garantizar la seguridad durante el evento, ante la posibilidad de enfrentamientos entre facciones criminales rivales presentes en la ceremonia. Nacido aproximadamente en 1979, Miguel Ángel Beltrán fue un periodista mexicano que fundó y dirigió el periódico La Noticia de Michoacán desde 2004 hasta su asesinato en 2008 en la ciudad de La Unión, situada en el estado de Guerrero, en México. El diario se hizo conocido por sus reportajes sobre crimen organizado, corrupción y tráfico de drogas. Se desempeñó como editor y director del periódico hasta su muerte, cuando fue sucedido por su amigo Francisco Rivera Cruz. Poco antes de su asesinato, Miguel recibió amenazas de un hombre que decía ser miembro de los Zetas. En la noche del 9 de octubre de 2008, fue secuestrado cuando regresaba a casa, después de dejar a 2 colegas en sus domicilios. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado al borde de la carretera, cerca de un basurero, con heridas de bala, convirtiéndose Miguel en el 7º periodista mexicano asesinado ese año. La muerte de Miguel provocó la reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, que pidió a las autoridades que investigaran el crimen. El Comité de Derechos Humanos de México también exigió investigaciones exhaustivas y el fin de la impunidad en los asesinatos de periodistas, pero hasta hoy nadie ha sido responsabilizado por la muerte del periodista. El Chanito de Culiacán es un joven mexicano que ganó notoriedad en las redes sociales por publicar videos en los que afirmaba estar ligado al narcotráfico, exhibiendo armas y glorificando la vida criminal. En 2017, tras el asesinato de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, quien había insultado a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel más poderoso de la región, el Chanito también publicó videos insultando y amenazando al líder, y por ello empezaron a circular informaciones de que habría sido asesinado por integrantes del cártel, que habrían decidido quitarle la vida para mostrar al resto de la población lo que ocurre con quien se burla o hace mofa del cártel. Hasta el momento, no hay informaciones oficiales que confirmen que el Chanito de Culiacán haya sido asesinado. Sin embargo, existen muchos relatos y testigos que respaldan la historia. Además, el Chanito habría desaparecido de las redes sociales, lo que refuerza aún más los rumores. Javier Valdez Cárdenas fue un periodista mexicano conocido por su trabajo de investigación sobre el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente durante la llamada Guerra contra las Drogas en México. Nacido el 14 de abril de 1967 en Culiacán, se graduó en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su carrera en el periodismo comenzó en la década de los 90, cuando trabajó como reportero para la emisora nacional Canal 3 en Culiacán. En 2003 fundó Río 12, un semanario dedicado al crimen y la corrupción en Sinaloa, uno de los estados más violentos de México. Obtuvo reconocimiento internacional por sus reportajes de investigación y por sus libros sobre el narcotráfico. Su trabajo a menudo expuso la brutalidad y los peligros que enfrentaban los periodistas que cubrían el crimen organizado en el país. Sin embargo, su valentía tuvo un costo. El 15 de mayo de 2017, Valdez Cárdenas fue asesinado a tiros por desconocidos, a pocos metros de la redacción de Río 12. El asesinato conmocionó a México y fue condenado internacionalmente. Javier dejó a su esposa, la periodista y defensora de los derechos humanos, Griselda Triana. No fue la primera vez que el cártel atentó contra su vida. En septiembre de 2009, Río 12 publicó una serie sobre el tráfico de drogas. Pocos días después de la conclusión de la serie, la redacción del periódico fue blanco de un ataque con granada que causó daños en el edificio, pero no dejó heridos. Es una pena que Javier no haya conseguido escapar del tiroteo de 2017, como sí logró en 2009. El 28 de marzo de 2025, el influencer mexicano Jesús Gail Castro Cárdenas, de 32 años, conocido como Gail Castro, fue asesinado a tiros al salir del restaurante Villa Marina, en México. El ataque ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, cuando hombres armados lo interceptaron y dispararon varias veces. Gail Castro era hermano de Marcos Eduardo Castro, conocido como Marquitos Toys, un influencer digital con cerca de 10 millones de seguidores. En los últimos meses,
meses, la familia Castro venía enfrentando amenazas y ataques, supuestamente relacionados con acusaciones de colaboración con los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa. La muerte de Gail Castro pone de relieve la creciente violencia asociada al crimen organizado en México, que afecta no solo a figuras públicas, sino también a la sociedad en general. La Cholita, una especie de narco-influencer mexicana ligada a los Carteles Unidos, habría encontrado supuestamente un final trágico al desafiar al temido cártel Jalisco Nueva Generación. Tras burlarse en las redes sociales y presumir de su afiliación con el cártel denominado Los Viagras, la influencer habría pagado un precio aterrador. Según rumores, habría sido secuestrada, torturada y asesinada por el cártel rival. Identificada como Lucy Cruz, la mujer desafió abiertamente al grupo adversario en las redes, lo que habría provocado una gran furia entre sus integrantes. Se habría puesto en marcha un plan para capturarla y a partir de entonces habría sido raptada. Cabe resaltar que, a pesar de su desaparición, no hay informaciones oficiales sobre su paradero ni sobre una posible muerte. Sin embargo, los rumores que circulan indican que, por desgracia, podría haber perdido la vida. Hassan Emilio Cabán de Laija, más conocido por su nombre artístico, Peso Pluma, es un cantante y rapero mexicano que se ha vuelto muy famoso en los últimos años. Las letras de sus canciones se inspiran en el narcotráfico mexicano. Por eso, aunque agradan a algunos oyentes, desagradan bastante a otros, principalmente a criminales de facciones rivales a las que aparecen en las canciones de Peso Pluma siendo glorificadas, como, por ejemplo, Joaquín El Chapo Guzmán. Debido a ello, cuando el rapero tenía programado un concierto en la ciudad de Tijuana, muy conocida por la violencia del cártel, en México, recibió amenazas en forma de una manta colgada en un puente, en la que le decían que cancelara el show si quería conservar la vida. En el mensaje escrito por los criminales, el rapero fue acusado de ser irrespetuoso y de tener la lengua suelta. Él no se pronunció sobre la amenaza, pero terminó cancelando la presentación. Mixi Padilla era una influencer mexicana en TikTok e integrante del Cártel del Golfo, una organización criminal con base en Tamaulipas, en México. Compartía videos en la plataforma, exhibiendo su participación en el cártel, ostentando armas y cantando. En abril de 2022, durante una patrulla en el municipio de Miguel Alemán, fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida por la sigla en español Sedena, se toparon con una camioneta Toyota en la que iban Mixi y otros miembros del cártel. Tras una persecución, se produjo un enfrentamiento armado que resultó en la muerte de Mixi y de otros integrantes del grupo. Una curiosidad es que, momentos antes del tiroteo, Mixi había publicado un video en TikTok cantando una canción que hacía apología al crimen, como solía hacer, y, debido a que no le importaba mostrar su implicación en actividades ilícitas, terminó atrayendo a miles de seguidores. No olvides suscribirte para ver más videos como este.